me informan de que iba a haber un programa acerca de una persona de aquí de Guatemala que había trabajado en proyectos oscuros en los Estados Unidos. Lo entrevistan en la radio y entonces él empieza a contar su historia. Lo curioso del caso es que ese mismo día que se transmite esa experiencia por parte de esta persona, el edificio donde está la radio tiene también un puente sobre una vía principal aquí en la ciudad de Guatemala, y muchos usuarios y muchos de las personas que estaban en la audiencia, que estaban escuchando el programa en el tráfico, logran ver cómo en ese puente hay un ser de una gabardina larga, negra, con sombrero, y que está parado en muy cerca de uno de los pilares de la pasarela o del puente. No es normal que tú veas a alguien con gabardina a eso de las 5 o 6 de la tarde con sombrero, es muy raro, y la posición en la que está parado el ser y la posición donde está, porque toda la gente está caminando sobre el puente, pero el ser se mantiene estático. Esta persona que trabajó en los proyectos oscuros de Estados Unidos baja al sótano a recoger su vehículo. Aparentemente se aparece otro ser de las mismas características, observándolo desde un pilar aproximadamente a unos 40 metros. Específicamente en Zapojo fue donde ese mismo día aparentemente vieron a un ser con alas de murciélago, de apariencia gelatinosa, pero con forma de caballo. ¿Cómo fue que encontraron a Manuel José Francisco? Porque lo encuentran tirado en la calle principal del pueblo, lo encuentran con 2 orificios acá en el cuello, pero la circunstancia como se encontraba, porque le arrancan prácticamente toda la dermis, toda la piel de la cara. En este caso en específico, el ser pues obviamente es elevado al cielo por estos 3 orbes. Entonces me da que pensar, porque realmente no lo podría catalogar como una entidad física, ¿verdad? Es más que todo una entidad divina. Los argumentos que podamos sacar de esto correrían de que nuevamente estamos hablando de seres interdimensionales que de alguna forma pues se materializan en nuestro plano de una forma que ni siquiera nosotros podemos entender. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre diferentes misterios, pero quiero que entendáis que cuando a veces tratamos un mismo tema, por ejemplo el tema extraterrestre, cada investigador pone sus puntos de vista y en los detalles está la riqueza de la investigación, ya que muchos pueden descubrir cosas muy raras que otros no. De hecho, vamos a hablar de cosas demasiado extrañas que a lo mejor no habéis escuchado nunca, como por ejemplo los casos que nos va a traer Paulo de León desde Guatemala. ¿Qué tal estás, amigo? Iván, es un gusto estar acá contigo y obviamente con toda tu audiencia, así que bastante bien. Y pues aprovechando esta oportunidad que me das para llegar a tu audiencia y pues contarles los casos de Guatemala. Muy bien, de hecho es muy interesante porque ya algo me mencionaste en Durango, ya que nos conocimos en el Congreso de allí de México, y quedó esta conversación pendiente, ya que sé que llevas prácticamente toda la vida investigando. Además de ser un gran arquitecto que está haciendo pues unas grandes labores de ayuda allí en Guatemala por una serie de terremotos que me has estado contando, y eso es una labor encomiable que desde aquí pues te doy las gracias por ese impulso de ayuda para todas las personas. Así que antes de empezar, coméntanos un poco cuáles son las redes de contacto que tienes para que la gente después de esta charla, si le interesa lo que dices, pueda visitarte. Y bueno, también, esas, aparte de las redes sociales, donde pueden consultar tu trabajo. Claro, pueden encontrarme en Facebook y en YouTube como paulodeleon.ufólogo, y también estoy en TikTok y en Instagram como @paulo.ufo.gt. También un correo electrónico, paulo.ufo.gt@gmail.com, por si desean enviarme evidencias, videos, fotografías o relatos que pues poco a poco hemos ido compilando y complementando la historia ufológica, no solo mundial, sino que de Guatemala. Así que si les interesa, pues estamos en estos canales y pues con mucho gusto, será un gusto saludarlas por esos medios. Yo conozco que en diferentes países es más fácil o más difícil hablar de ciertos temas. Y por lo que me estabas comentando antes, en Guatemala es difícil hablar de ufología. Coméntanos un poco, ¿cuáles son las trabas o los problemas que te has encontrado a lo largo de tanto tiempo como ufólogo a la hora de recopilar casos in situ y hacer entrevistas a personas que han visto cosas raras allí en Guatemala? Iván, a pesar de que somos descendientes de una civilización muy interesante como la civilización maya, que teníamos
antecedentes muy claros con respecto a la astronomía, el alcance de mapas estelares y la sospecha de una civilización no humana que nos contactó y que nos puso en el mapa aquí en Guatemala específicamente. Al día de hoy es muy difícil hablar de ufología en Guatemala porque la primera noción que tienen las personas acerca de que has tenido alguna experiencia no humana o con entes humanoides que no son humanos o tecnología que se sale del canon humano, pues básicamente la gente hace juicios muy duros acerca de tu salud mental. Entonces muchas de las personas que te cuentan sus historias tienden a primero mantener el anonimato y te dicen, bueno, si vas a contar mi experiencia, por favor no vas a decir mi nombre, no vas a decir dónde vivo, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero, y muchas veces eso hace pensar que en Guatemala no pasan Claro. ciertos sucesos, pero es todo lo contrario. O sea, aquí, como en todo el mundo, pasan cosas muy interesantes y que si la gente te lo cuenta es porque realmente fue algo o traumático o muy sorprendente. Ujú. Pero tú dirías que quizás hay muchas personas que se guardan el relato, pero ¿por miedo a qué? ¿A que se burlen, a perder los trabajos o porque simplemente hay mucha gente que está desconectada de la era digital y trabajan con el campo y solo quieren... Estoy imaginando. ¿Qué es Ujú. lo que motiva a las personas a guardar el silencio? Primero la burla, el juicio negativo hacia tu salud mental. He oído casos de expulsión de algunos miembros de grupos de la iglesia, Ah, por ejemplo, sí, por estar hablando de cosas que van en contra de lo que profesa hasta cierto punto la religión. Entonces, ese tipo de cosas he escuchado como justificación a mm. mantener el silencio. Yo sé que has traído 7 casos de allí. Y como he iniciado al principio del programa, no son los típicos. Eso lo tiene que saber la gente y se va a dar cuenta, sobre todo con el primer caso que vamos a hablar, porque deja de lado la figura del ser extraterrestre típico, como el Grey Ujú. Alien, ¿no? Sí, Y nos pone un ente de fuego muy raro. Háblanos de sí, este primer caso y ya te digo, con todo lujo de detalles, es una conversación, yo también te aportaré cosas, pero no te dejes detalles, es importante, porque este caso no lo claro, había oído nunca y creo que es muy rico en intentar comprender el fenómeno más allá de la típica casuística. Coméntanos. claro. Pues quisiera iniciar comentándote que Guatemala no es ajena a, a los UFO crash, ¿verdad? A los accidentes OVNI. De hecho, en 1945 se tuvo uno donde aparentemente se recuperan los cuerpos. Mm. Sin embargo, no es uno de los más sorprendentes, sino que tal vez el más sorprendente es el que sucede en Alta Verapaz, perdón. Alta Verapaz es un departamento de Guatemala, es una región del centro norte de Guatemala y que aproximadamente en el año 57, pues básicamente un joven, un niño casi, el señor Víctor Sierra López de Alta Verapaz, pues tenía 13 años y en ese momento pues estamos hablando de zonas rurales de Guatemala, cuando de repente pues él ve que un objeto, un bólido, pues cae del cielo. Este bólido pues llevaba cierta combustión, cierto fuego, iba dejando humo y pues el objeto se estrella a varios cientos de metros de distancia. Aparentemente pues Víctor era un niño en ese tiempo de 13 años y pues él se dirige al lugar del estrellamiento. Aparentemente dos personas que estaban con él en una finca pues lo acompañan a ver el objeto, ¿verdad? Realmente es sorprendente que cuando ellos llegan ven un orbe estrellado, obviamente, y abierto. O sea, en ese momento no lo podían describir como otra cosa más que algo que había caído del cielo, que se imaginaban que era un meteorito. Lo más interesante del caso es de que obviamente todo el pasto estaba quemado y el objeto estaba abierto y del interior del objeto estaba saliendo una sustancia gelatinosa. En el momento que ellos se acercan a ver el interior del objeto,
pues básicamente empiezan a ver cómo esta sustancia gelatinosa aparentemente tiene vida propia y está saliendo del objeto. Lo sorprendente del caso es de que pareciera que este ser pues tenía inteligencia propia y que tenía pues un movimiento consciente, y que en su momento, cuando el ser empieza a egresar del objeto, pues ellos tratan de tocarlo, ¿verdad? Entonces lo natural que haría cualquier ser humano es tomar un palo de madera de una rama, ¿verdad? Y entonces es en ese momento cuando ellos tratan de tocar al ser. Este ser, obviamente, pues hay un tipo de acción, ¿verdad? Que el ser como que se retrae un poco al ser tocado con el palo, pero al mismo tiempo el objeto de madera o el palo pues se enciende en fuego. Entonces es un fluido incendiario. No es el único caso en Guatemala, porque ya hemos hablado de varios casos aquí en Guatemala donde un objeto expele un fluido incendiario, pero en este caso en 1957 pues se da algo sorprendente. Aparentemente, pues cuando Víctor tiene esta experiencia, pues él deja de vivir en este lugar que es una aldea que se llama Tucurú, ahí en Alta Verapaz, perdón. Y entonces pasan los años, obviamente. Con el pasar de los años, él queda muy impactado por este avistamiento, por esta experiencia. Y es entonces cuando él decide regresar. Pues obviamente pasan los años, él abandona ese lugar y pasan los años y bueno, regresa. Aproximadamente es en el año 71, cuando ya de adulto, pues él regresa a la zona donde él pues obviamente regresa y derrama varias lágrimas por estar nuevamente en ese lugar y recordar lo que él vio. Todo eso sorprendente, ¿verdad? Mm. Y es en ese momento cuando básicamente él ve y llega al lugar donde el pasto no ha crecido en esos 20 años. Hay muchos detalles ricos que me gustaría comentar contigo en este caso. Uh-huh. Primero, ¿fue registrado por la prensa? Es decir, ¿los periódicos registraron todo este suceso? Sí, los periódicos lo registraron. Es más, aparece en la poca literatura ufológica de Guatemala. Y lo curioso también es de que el relato del testigo está presente también en los diarios de la época. Entonces, un diario muy reconocido de Guatemala, que es el diario El Imparcial, aquí es donde se queda sentado básicamente el relato, además de otro periódico que se llama El Gráfico, y en una revista que se llama la revista Enigma, también de parte del doctor Eduardo Mendoza, que básicamente es una eminencia aquí en Guatemala con respecto a todo lo paranormal. Otra cuestión, ¿el caso te llegó a ti a raíz de esta literatura, de esto de la prensa y demás? ¿O conociste a alguien que quizás estuvo cerca de estas personas? No, el caso llegó a mí por el estudio, básicamente, porque, como te digo, es muy difícil hablar de esto hablar de ufología en Guatemala es bastante difícil. O sea, se te cierran las puertas, mucha gente no quiere hablar de esto y pides de repente que te abran un café para hacer un conversatorio y se te cierran las puertas. O sea, básicamente la gente no quisiera saber de esto. Es un conocimiento que lo sobrepasa, ¿verdad? Claro. Analizando un poco el contexto, un objeto volador no identificado cae, se rompe, sale de ahí un líquido que tiene conciencia o al menos que reacciona con el entorno. ¿Quiere decir que el líquido es lo que mueve la nave? ¿O es algún tipo de sistema que expulsa la nave? Porque también me hace pensar en la teoría de los Evanis, ¿no? De que quizás esos objetos voladores no identificados son formas de vida o en parte tienen forma de vida. Como si fuese una mezcla entre ser sintético y ser o algo robótico. No lo sé, estoy especulando. Pero que se prenda fuego, quizás es por la madera, por el carbono de la madera, o no tiene nada que ver con la madera y simplemente es algo que inflama todo lo que toca. No lo sé. ¿Qué has sacado tú en conclusión al respecto de este extraño suceso? Me lleva a pensar que otro dato interesante es que la sustancia tenía un color verde. Ah, vale. Me lleva a hacerme muchas preguntas, porque también aquí es muy famoso un caso de 1620, donde también un fluido incendiario básicamente cae sobre una población e incendia varias casas y un cerro muy famoso aquí en Guatemala. Pero, ¿cómo cae?
¿Cae de una lluvia o cae de un objeto? En esta historia del objeto luminoso, aparentemente cae un fluido incendiario. Vale. En la historia lo que se registra también es de que los pocos pobladores de ese momento empiezan a enfermar en los días subsiguientes al evento. Obviamente pues está el hedor a quemado, pero además de eso mucha gente empezó a caer enferma en los días subsiguientes. Entonces me lleva a pensar de que haciendo un paralelismo de los casos, no solo se deja el pasto quemado y en este caso de Alta Verapaz, no vuelve a crecer en cuestión de 20 años. Pero en el caso de 1620 es específico que había algo en esa sustancia. Yo creo que había algún tipo de químico, algún tipo de ente biológico o incluso puedo pensar que tal vez radioactivo que hizo que enfermara a la población en cuestión de días y que se cree que fue como una epidemia, ¿verdad? Eso es algo también que está registrado. Me recuerda mucho a los casos de los crop circles, círculos de las cosechas, los reales, donde después de 5, 10 años el pasto no crece. Y también todo lo contrario. Hay crop circles donde después de que pasa un tiempo del dibujo, el pasto crece 10 veces más rápido que todo el alrededor. Y también hay, esto es lo interesante de los círculos de las cosechas, que descarta los fraudes y todo eso cuando se analizan los tallos doblados, isótopos radioactivos que no deberían estar, por lo que has mencionado, radioactividad, algún agente químico. También no es el único caso de encuentros con lo extraño donde se enferman las personas. Recuerdo el monstruo de Flatwoods, un ente muy raro que sale de los matorrales, de un bosque, que es como una especie de ser metálico con una falda cóncava. Una falda metálica. Exacto. Que afectó a las personas que lo estaban viendo y se pusieron muy, muy enfermas. Ellos describen un olor a azufre. Claro, lo que se me ocurre también es qué pasó después, porque después de que se incendie el palo, ¿qué es lo que vieron? El objeto se fue, estaba roto, o vinieron a llevárselo. ¿Qué es lo que ocurrió al final de la resolución de este caso? Es algo muy misterioso porque sí te comento que de ese caso inicial de 1945 de accidente ovni aquí en Guatemala, desde ese momento, o sea, te estoy hablando una década antes del choque de Alta Verapaz, se tuvo presencia extranjera aquí en Guatemala, específicamente estadounidenses, que aparentemente se llevaron el objeto de 1945. Entonces, no descarto que en este caso haya pasado lo mismo. Y aquí en Guatemala tenemos registrados alrededor de entre 5 o 6 casos de UFO crash. Pero en todos hemos tenido referencias de que han venido personas no guatemaltecas, porque obviamente nos damos cuenta que son rubios y altos, que han venido a traer todo, tanto la tecnología como la biología no humana. Te iba a decir, claro, hay muchos casos antiguos como el del 1600 que has mencionado, que yo siempre pienso que los más antiguos se vuelven religiosos, porque allí no se hablaban en esa época sobre ovnis ni extraterrestres, sino de ángeles y seres divinos. Hay otros casos muy parecidos, como el caso de los ovnis de Nuremberg y de Basilea. Las esferas extrañas salen de una franja en forma de flecha de color negro y empiezan las esferas a batallar y algunas caen al suelo y se derriten y desaparecen, pero después de emitir mucho humo. Esto impactó a la gente del 1500 y pico. Claro, se convierten en divinos. Hay una casuística de apariciones marianas que realmente si rascas descubres que son ovnis o seres más parecidos a lo extraterrestre. ¿Qué piensas al respecto de este punto? Y continuamos con otro caso. Pero ¿qué es lo que piensas? Quiero saber tu opinión al respecto de apariciones marianas y cuanto más antiguo es el caso, más se vuelve religioso. Es curioso que tú lo menciones porque sí, se da en este caso de 1620 porque hay dos cosas muy interesantes. El caso de 1620 está vinculado a una imagen de la Virgen del Carmen que vino desde Ávila. Vaya, y yo sin saberlo, yo no sabía esto. Sí. Es una teoría que tenía y parece que es cierta. Sí, la imagen de la Virgen del Carmen viene desde Ávila
desde el convento de Ávila, y es Santa Teresa de Jesús quien deja resguardada la imagen en el convento, y es Juan Cors que viene a Guatemala y pues básicamente le hacen una ermita. Y entonces ese es el primer dato interesante. Y el segundo dato interesante es de que esta aparición de ovnis que derraman el fluido incendiario no solo sucede una vez, sino que sucede en 1620, 1649, 1680, 1681, 1688 y 1691. Pero ¿cómo puede ser? Vamos a ver, esto es importante, hay un patrón clarísimo, esto lo desconocía. ¿Cómo es posible que existan tantos casos de seres viscosos que prenden cosas? Ahora tenemos que indagar un poco al respecto. Cuéntanos más, porque no puede ser. O sea, aquí pasa algo raro en Guatemala con este tema. Es un caso bastante interesante, Iván, porque este lugar donde se erige la ermita para colocar la imagen de la Virgen del Carmen, básicamente, pues hasta el día de hoy es un punto icónico de la ciudad de Guatemala. Es un cerro, el Cerro del Carmen, así es como se le llama. Yo tengo mis sospechas también que, como en muchos lugares de México, probablemente ese cerro sea un templo prehispánico y que no se han hecho los estudios debidos acá en Guatemala. Pero teniendo en cuenta que no solo se dio en 1620 y se dio otras 5 veces en el siglo XVII, y parece que todavía en 1716 se repite, pero es en 1691 cuando se da la última aparición de esta luz que derrama ese fluido incendiario y que vuelve a incendiar las rancherías que se encontraban en la ciudad de Guatemala en ese tiempo. Es cuando el arzobispado de Guatemala, quien registra también la historia y los casos, erigen una cruz de Caravaca en el atrio de la iglesia. Y misteriosamente ahí es donde, al realizar un rito de exorcismo, el tipo de fenómenos de esta categoría cesan, ya no pasan, ya no suceden. Entonces es algo extraño también. Qué raro. Pero ¿tú crees que tiene que ver con lo paranormal religioso? Porque si cesa el fenómeno, claro, es lo que hablábamos antes, son las creencias de la gente que piensan que es religioso, pero si cesa el fenómeno, ¿qué teoría tienes? Porque yo puedo pensar que a lo mejor el fenómeno juega con nosotros y el fenómeno quiere ver las reacciones humanas y decide, vale, aquí vamos a parar porque esta ha sido la reacción que han tenido, no vamos a continuar. Si los tenemos doblegados a el inconsciente colectivo del fervor religioso. ¿Pero qué piensas? Curiosamente, antes de la aparición de 1620, había un historiador que se llama Domingo de Chiapa, que fue quien registró todo este evento. Y él dice que había un residente del área que se llamaba José María Axín, que él tenía a su hijo pues con ciertas dolencias, una enfermedad bastante difícil de sobrellevar. Y entonces pues él le pide a la Virgen del Carmen que le alivie de sus enfermedades. Lastimosamente el hijo de José María fallece. Eso es antes del 16 de julio de 1620, donde se dan los eventos, y aparentemente José María, en estado de ebriedad, profiere insultos hacia la Virgen del Carmen. Todas las personas empezaron a decir que esto se esperaba un castigo de Dios y que en el momento que sucede la aparición de las luces y obviamente el incendio, pues lo justifican con el actuar de José María. Entonces es una historia que se ha convertido en leyenda, pero que al mismo tiempo está registrado en la historia guatemalteca, ¿verdad? Entonces es bastante interesante porque sí mezclas varias cosas, y hasta el día de hoy el Cerrito del Carmen, que en algún momento pues los invito a que visiten la ciudad de Guatemala, el Cerrito del Carmen hasta el día de hoy pervive como uno de los sitios más paranormales de la ciudad, porque se han visto personas aparecidas, aquí le decimos aparecidos a personas que ya fallecieron y que de repente los vieron, que se han visto espectros, se han visto leyendas de la cultura popular guatemalteca y que obviamente es mesoamericana, ¿verdad? La Llorona, el Sombrerón, el Cadejo, todas esas historias, ¿verdad? Entonces pervive como un lugar paranormal, y que pues hay una dualidad de este fluido incendiario con este objeto, con el caso de Alta Verapaz. Como investigador que llevas toda la vida investigando allí en Guatemala,
¿Tú te has encontrado cara a cara con un fenómeno extraño? ¿Has visto algo imposible de tu propia persona? Sí, sí. Em, Cuando yo tenía 21 años tuve una experiencia con una entidad. No, no puedo atribuirle un origen, pero puedo decirte que era un ser sombra. Un ser sombra se aparece en la casa donde yo vivía con mis papás. Actualmente pues yo vivo con mi esposa y con mi hija y vivo muy lejos del lugar donde yo vivía con mis papás, pero en ese momento acabábamos de tener una experiencia muy difícil con mi familia, que uno de mis tíos tuvo un accidente muy fuerte, un accidente vehicular muy fuerte, y en esos días es donde algo sucedió. Estábamos en mi casa con mi hermano y pues básicamente iba yo cruzando uno de los pasillos de la casa cuando de repente en una habitación yo logro ver a un ser de complexión fornida, embebido en color negro, como con una capucha. Y, y esa imagen me aterró, ¿verdad? Durante los, ¿qué te digo? 40 años que yo tengo de estudiar el fenómeno, eso me obligó a dejar de hablar del tema por alrededor de 10 años. Porque incluso pues yo hice juicios acerca de mi salud mental con eso, ¿verdad? O sea, fue tan dramático y tan oscuro el capítulo, que eso pues me trajo pesadillas, me trajo el tratar de dormir acompañado, ¿verdad? Durante varias noches después del suceso. Entonces, hasta el día de hoy pues no le doy un carácter extraterrestre, pero sí le puedo dar un carácter dimensional. Ujú. Es más común de lo que la gente piensa. Son como, no diría visitas de dormitorio, no, pero como que con el rabillo del ojo a veces vemos pasar cosas y cuando te centras ya ha desaparecido. Exacto. Hay también una casuística muy grande de personas que ven al Hatman, el hombre del sombrero, que no entiendo por qué, pero de diferentes partes del mundo, personas de diferentes edades hablan de lo mismo. Y siempre, a veces en ese estado de duermevela, entre el dormir y el despierto, como que hay una fina línea entre esos dos mundos y se hacen presentes cosas. Mi teoría personal es que nuestra mente emite una sustancia sutil que se queda en el espacio-tiempo y a veces ese espacio es un lugar, una casa que ha tenido un sufrimiento, que es la energía de la mente, y se quedan ahí ecos de ese sufrimiento. Una teoría personal, voy desarrollándola poco a poco, pero creo que hay algo que nos acecha en otras dimensiones, como bien has dicho. Pero bueno, es una historia muy interesante que seguro que luego podemos profundizar. Yo quiero volver al suceso de los seres gelatinosos, porque has mencionado que hay más de 5 casos. En todos estos casos, ¿hay detalles diferentes? ¿Podrías o recuerdas algún detalle que pueda sumar más para hallar la naturaleza de este fenómeno? Es extraño porque pareciera que cada uno de los accidentes OVNI que se ha suscitado aquí en Guatemala tiene un origen diferente. Porque en este caso de 1945, algo que dice la experiencia de Alta Verapaz es de que el objeto era esférico. Sin embargo, la nave de 1945 más parecía una cápsula de aproximadamente 60 centímetros de ancho por 1,20 m, 1,40 m de alto. Era bastante pequeña, muy pequeña. Bastante pequeña, pareciera una cápsula de escape. Y en esta cápsula venían dos seres de aproximadamente 60 centímetros de estatura, rubios, blancos, y pues todos cuando los vieron, básicamente decían los angelitos que se quemaron, porque básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces hablaban acerca de estos seres como seres de una diminuta estatura y que obviamente pues en muchos aspectos los catalogaron como muñequitos, como niños, ¿verdad? Por la estatura tan reducida. Entonces, como te digo, pareciera que es diferente en varios aspectos. Hay otro caso, ese es un caso muy, muy singular, del 2 de enero de 2014. El 2 de enero de 2014 sucede que en este UFO crash, en este accidente OVNI, hay una localidad al norte de la ciudad de Guatemala que se llama San Pedro Ayampuc.
Acabamos de pasar el año nuevo y entonces se ve una luz que va descendiendo y viene descendiendo y muchos testigos afirman que la habían visto desde que venía desde el infinito y esta luz obviamente se va haciendo más grande, más grande, más grande y este color blanco profundo básicamente se estrella el orbe contra la Tierra. Inmediatamente los testigos, pues aquí en Guatemala los bomberos hacen todo. Entonces llaman a los bomberos inmediatamente porque adicionalmente pues el pasto se enciende con el choque, con el impacto. Lo curioso del caso es que muchos testigos refieren que en el momento que el objeto se estrella contra el suelo, 3 luces del mismo color blanco de una dimensión más reducida salen del lugar del impacto y empiezan a revolotear alrededor del cráter. Lo curioso es de que aparece un humanoide, un ser humanoide luminoso, y este ser se eleva de la tierra, del cráter, las 3 luces lo envuelven y el ser asciende al cielo, al infinito. Cuando los bomberos llegan, lo único que encuentran es el pasto quemado y el cráter. Y obviamente les queda la tarea de extinguir el fuego, que aproximadamente se queman 3 kilómetros cuadrados de pastizal. Se quema bastante. Pero claro, en esta ocasión el ser ya no necesita un aparato para volar, sino 3 luces que hacen de aparato para ascenderlo, que también es una figura religiosa, si lo ves con ese prisma. Pero claro, quiero tu conclusión personal, tu opinión. ¿Qué sacas en claro de este caso? Porque, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Interpretando los acontecimientos. Mira, es algo muy difícil de explicar por la naturaleza del evento. Porque en todos los choques anteriores lo que habíamos tenido pues era un ser físico, ¿verdad? O sea, había seres fallecidos y un ser gelatinoso. Sin embargo, en este caso estamos viendo un ser, por así decirlo, etéreo, ¿verdad? Luminoso, de carácter luminoso. No es el único ser luminoso que se ha visto aquí en Guatemala, porque hay otro caso de 1974 donde un ser luminoso se le aparece a 2 niños. Pero en este caso en específico, el ser, pues obviamente es elevado al cielo por estos 3 orbes. Entonces me da que pensar, porque realmente no lo podría catalogar como una entidad física, ¿verdad? Es más que todo una entidad, pues sí, como tú lo dices, hasta cierto punto como divina, si se quiere ver de esa manera. Pero es muy difícil concluir en algo porque pues todas las digámoslo así, los argumentos que podamos sacar de esto correrían de que nuevamente estamos hablando de seres interdimensionales que de alguna forma pues se materializan en nuestro plano de una forma que ni siquiera nosotros podemos entender. Yo leí un libro que se llama El fin de la muerte, escrito por Cixin Liu, que es famoso por la trilogía de El problema de los 3 cuerpos. Y en un momento del libro hay una nave espacial con tripulantes humanos militares, ¿vale? Están volando por la nube de Oort. Y entonces descubren que hay dentro de la nave unas burbujas que han aparecido de la nada. Se les ocurre meterse dentro de las burbujas y lo que observan es la nave, pero desde una 4ª dimensión. Y como lo describe el autor es muy interesante porque dice que desde una dirección que no existe, si tú hacías fuerza hacia esa dirección, observabas la carne, la sangre fluir de los personajes de la nave. Observabas también cómo ese eje imaginario que no podemos delimitar con nuestro cerebro, pero sí en esta visión, observabas que tú te podías mover por el tiempo observando y metiéndote hasta en las moléculas más pequeñas de la sangre de las personas. Es decir, imagínate que viven seres en otras dimensiones y que por el hecho de estar en otras dimensiones tienen ese otro eje. Ya no es Z, X, Y, que son las 3 dimensiones. Habría otro que podrían desplazarse sin las limitaciones del espacio de 3 dimensiones. Podrían estar en cualquier punto del sistema solar o del propio universo. No es tan descabellado,
Porque esto es algo que no podemos imaginar, pero en matemáticas sí que funcionaría en un espacio tetradimensional. Imagínate en 5 dimensiones o en más. Nos hace pensar que todo es posible, pero que no podríamos observarlos. Solo su sombra o su halo o su luz, como en este caso, un ser que asciende, se vuelve inmaterial. Pero es lo que a mí me rompe los esquemas. ¿Por qué en algunos casos son materiales y en otros casos son inmateriales? Quizás el típico Grey Alien es un robot y el verdadero extraterrestre o ultraterrestre es algo metafísico sin forma que necesitan los robots para hacer cosas en nuestro plano. Claro. ¿Qué opinas? Yo soy muy amigo de esa hipótesis, porque muy probablemente esa inteligencia no humana necesita materializarse acá de otra forma. Y no solo de una forma gris, ¿verdad? O con forma de seres grises. O sea, se materializa con seres que podríamos decir de energía, como este ser en particular también. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con esa hipótesis, porque para mí esa es la forma en que entidades superiores están trabajando y se están materializando en este plano. Entonces, no me suena tampoco, como tú lo dices, descabellado. Más allá de este suceso, cuéntanos otro más. Porque como hay varios que están relacionados y siempre con el fuego, además, el fuego podría ser algún tipo de combustible con conciencia, porque en el primer caso se metía ese goo, esa gelatina dentro, un combustible de la propia nave o aparato. Pero cuéntanos algo más, porque hay muchos detalles en otros casos parecidos. Hay dos casos que te quiero mencionar específicamente porque, hablando de los grises, hay un relato acerca de... Yo me imagino que esto sucede en muchos lugares, pero acá en Guatemala todo pasa en la madrugada. Todo pasa en la madrugada y es muy inusual. Incluso durante el confinamiento, muchos se dedicaron a esas aplicaciones de pilotaje de vehículos, ¿verdad? Para transportar personas. Y pues yo me enteré de casos donde pues seres no humanos, ¿verdad? O sea, mucha gente los catalogó como monstruos, se aparecían. Pero hay un caso que me llegó hace muy poco de dos operadores de una empresa aquí en Guatemala que pues cada dos personas iban conduciendo dos vehículos diferentes, pero llevaban la misma ruta. Eh, por salir temprano de la ciudad de Guatemala, pues trataron de tomar una de las vías principales de acá de Guatemala, de la ciudad específicamente, y hay una parte que le decimos el campo Sejusa, ¿verdad? Que es parte de los padres salesianos aquí en Guatemala. Y entonces iban estas dos personas, ¿verdad? Me imagino que se dedicaban a algún tipo de empresa de telecomunicaciones. Y entonces de repente es cuando uno de los pilotos, el que va adelante, pues ve como en un puente elevado, una figura gris de aproximadamente 2 metros de estatura se detiene y ve al vehículo. El operador, pues, trata de justificar, porque yo creo que todos justificamos cuando vemos algo extraño como la entidad sombra que te comenté. Todos justificamos de que no, de repente pues me equivoqué, vi algo que no era, tal vez yo le di forma humana y no lo tenía. Bueno, pues sucede que esta persona ve a un ser gris que lo ve fijamente y pues él continúa su camino. Obviamente el compañero venía detrás en otra unidad y entonces es el momento cuando le suena su teléfono y le dice, ¿vio lo que estaba en el puente? Y le dice, sí, sí lo vi. Vio al ser que estaba caminando encima del puente, o sea, un ser, y el tipo le da la descripción total de un ser gris de 2 metros de estatura que va caminando, ser humanoide delgado, ¿verdad? Que va cruzando específicamente el puente a esas alturas de la noche. Entonces, tenemos un relato de un ser gris, obviamente a las 3 de la mañana aquí en Guatemala, en zona urbana, una zona totalmente urbana porque no estamos tan lejos del centro de la ciudad y pues obviamente que se le queda viendo a estos dos trabajadores de esta empresa. Entonces, no es el único caso también donde vemos, digamos, seres que no coinciden, porque te quiero contar otro caso también, Claro. que
Tú ahorita me lo mencionaste, el tema del hombre del sombrero. Eh, Aquí va otro tema muy interesante porque yo tengo mucha relación con personas de la radio y un día de estos, bueno, 2019 más o menos, me informan de que iba a haber un programa acerca de una persona de aquí de Guatemala que había trabajado en proyectos oscuros en los Estados Unidos, específicamente para la Fuerza Aérea. Y entonces esta persona que ya se había retirado de hacer ese tipo de trabajos, lo entrevistan en la radio y entonces él empieza a contar su historia. Aparentemente, pues él empieza a hablar de temas de armas, temas de pruebas y que dentro de estas instalaciones él pudo ver seres no humanos. Eso obviamente, pues mucha gente lo creyó, mucha gente no, pues se toma acá como algo de entretenimiento hasta cierto punto. Lo curioso del caso es que ese mismo día que se transmite esa experiencia por parte de esta persona, el edificio donde está la radio tiene también un puente sobre una vía principal aquí en la ciudad de Guatemala. Y muchos usuarios y muchos de las personas que estaban en la audiencia, que estaban escuchando el programa en el tráfico, logran ver cómo en ese puente que está en ese edificio o adyacente al edificio hay un ser de una gabardina larga, negra, con sombrero y que está parado muy cerca de uno de los pilares de la pasarela o del puente. Entonces, según lo que aducen también, es que esta aparición se le toman fotos. Por si las quieren ver, están en mi página de Facebook, ahí está el caso. Se le toman fotos. Se le toman fotos al tipo o a la entidad. O sea, no es normal que tú veas a alguien con una gabardina. Aquí en Guatemala hace mucho calor. Entonces, no es normal que tú veas a alguien con gabardina a eso de las 5 o 6 de la tarde, con sombrero y que la tez o la cara no tenga una figura definida. Es muy raro, y la posición en la que está parado el ser y la posición donde está, porque toda la gente está caminando sobre el puente, pero el ser se mantiene estático y se le hacen varias fotos, 5 o 6 fotos aproximadamente, y está este ser parado mientras está dando la entrevista. Aparentemente, cuando esta persona que trabajó en los proyectos oscuros de Estados Unidos baja al sótano a recoger su vehículo, aparentemente se aparece otro ser de las mismas características, o una persona o una entidad de las mismas características, observándolo desde un pilar aproximadamente a unos 40 metros. ¿Y eso cómo se sabe? O sea, lo último, ¿lo cuenta este hombre? Él lo vuelve a contar y se lo cuenta al locutor de la radio donde estaba dando su experiencia. Me recuerda terriblemente a los casos del Mothman, de John Keel, de la aparición de seres extraños en puentes como el de Point Pleasant y el desastre que ocurrió, por lo que al final nos habla de presagios. ¿Ha ocurrido algún temblor o un desastre en alguna de estas zonas donde han aparecido estos seres? Y te lo pregunto porque, claro, eres arquitecto y estás ayudando a muchas reconstrucciones después de terremotos que han asolado en Guatemala. ¿Tú sabes algo de esta temática en cuanto a presagios de seres que aparecen y luego una catástrofe que ocurre? ¿O no tiene nada que ver? En nuestro medio ha sido muy poco la aparición de seres que nos hacen un presagio, pero sí hemos tenido la aparición de luces, bolas de fuego. Eso es, antes de que suceda algo, alguien habla de bolas de fuego. Acá el evento más fuerte que hemos tenido en los últimos años, y por últimos años te digo, los últimos 50 años, fue el terremoto de 1976. En el terremoto de 1976, la mayoría de edificaciones aquí en Guatemala todavía se mantenían de construcción de adobe. El adobe, que es una mezcla de pasto seco con cierto tipo de lodo, y eso se hace bloques, y esos bloques pues los vas pegando con argamasa, ¿verdad? Que es una mezcla de polvo de piedra caliza. Entonces, es una construcción muy, muy débil en cuanto al movimiento sísmico.
Entonces, cuando se suscita el terremoto, pues obviamente hay muchas víctimas, ¿verdad? Aproximadamente 28,000 víctimas en cuestión de lo que fue el terremoto, y a los 3 días hubo una réplica aproximadamente, creo que superó los 6 grados. Mm. Pero el terremoto fue miércoles 4 de febrero a las 3 de la mañana. Pero el domingo anterior en la costa se vieron luces sobre el mar. Se vieron bolas de fuego sobre el mar. Hay una casuística que a lo mejor no tiene nada que ver de la aparición de luces en el cielo justo cuando hay terremotos. Y dicen que los terremotos provocan las luces, pero claro, hablas de una semana antes y en el mar. Y sin ningún temblor en el mar. O sea, luces que aparecen y presagian algo extraño. No sé. ¿Qué piensas al respecto? Porque claro, hay quien dice, no, eso tiene explicación, pero en este caso no la tiene. Sí, me llama la atención porque pues yo hasta hace algunos días, pues yo pensaba que en la costa de Guatemala hay una zona de subducción donde prácticamente una placa tectónica se está metiendo bajo de otra. Entonces, pareciera que es una reacción electromagnética por el movimiento de la Tierra lo que generaría estas luces. Sin embargo, en ese momento el terremoto fue causado por una falla que estaba dentro del territorio de Guatemala. Entonces no era producido, y eso me lo acaban de corregir, no era por la zona de subducción, ¿verdad? Donde estaba esta placa sumergiéndose por debajo de la otra. Entonces realmente no tiene relación un hecho con otro, ¿verdad? No tendría que tener relación un hecho con otro. Pero mucha gente también a lo largo de los años me han contado que también en el altiplano guatemalteco, toda esa parte montañosa que ya va conectando al área de la frontera de México, se vieron estas misteriosas luces, ¿verdad? Se vieron estas bolas de fuego, que todos aquí se refieren como bolas de fuego y que hasta el día de hoy se refieren a estas bolas de fuego como un castigo divino, ¿verdad? Un castigo de Dios. De todas formas, claro, por muchas luces que haga la fricción de dos placas tectónicas, nunca se harían esferas que van por ahí. No tiene sentido, sí, eso es otro fenómeno. También te iba a preguntar, cuando has dicho luces malas o luces que la gente las percibe como algo negativo, ¿hay casos de luces que han atacado a personas? Yo conozco un buen amigo llamado Pablo Villarrubia, que él tiene un libro muy interesante sobre las luces de la muerte, y son casos de muchos de cerca de territorios colindantes al Amazonas, donde luces, esferas han quemado a gente y se ha reportado, se han hecho fotografías, se ha sacado, o sea, la prensa recogió todas las crónicas y hubo muertes. ¿Hay algún caso en Guatemala de esto? Y qué bueno que mencionas a Pablo Villarrubia, porque realmente hay un caso que Pablo menciona en ese libro de acá de Guatemala. Es el caso de Manuel José Francisco. Manuel José Francisco era un zapatero. Eso fue el 24 de junio del 99. Básicamente, aunque no fue una luz lo que aparentemente atacó a Manuel, porque muchas personas en este lugar, el lugar se llama San Antonio Suchitepeques, eso está también es un departamento en la costa de Guatemala, pero en San Antonio Suchitepeques a la par hay una aldea que se llama San Francisco Zapotitlán, es otro municipio, perdón, pero hay una aldea que se llama Zapojo. Específicamente en Zapojo fue donde ese mismo día aparentemente vieron a un ser con alas de murciélago, apariencia gelatinosa, pero con forma de caballo. O sea, qué extraño, qué forma más rara. Ajá, una forma de caballo con alas. Me recuerda al monstruo de Jersey, ¿verdad? Que mucha gente habla del monstruo de Jersey, algo así. Esa es la imagen que yo tuve cuando leí este caso. Pero también me lleva a pensar cómo fue que encontraron a Manuel José Francisco, porque lo encuentran tirado en la calle principal del pueblo, lo encuentran con 2 orificios acá en el cuello del tamaño de una bala de calibre 22, pero la circunstancia como es encontrado, porque le arrancan prácticamente toda la dermis, toda la piel de la cara,
y está muerto con la mirada perdida. Incluso las fotografías de esa época pues todavía están ahí, perviven en la hemeroteca, en un diario que se llama La Extra, un diario amarillista aquí de Guatemala que existía. Y entonces, aparentemente, pues un juez de turno va a levantar el cuerpo, ¿verdad? Y un señor de nombre Marco Tulio lo arca. Y un bombero, como te decía, aquí los bomberos están 24/7 encargándose de todo, que se llamaba Héctor Sosa. Aparentemente ellos fueron los que levantaron el cuerpo fallecido y que pues aparentemente a este ser de apariencia de caballo con alas de murciélago le atribuyen la muerte, y al mismo tiempo me lleva a pensar que sería uno de los pocos casos aquí en Guatemala de los pelacaras, ¿verdad? Lo que está sucediendo allá en la zona amazónica. Eh, pero a diferencia de los casos de Brasil que tú mencionaste, como los chupa chupa o lo que pasó en Colares, aquí no fue una luz, aquí fue un ser aparentemente. Y he escuchado durante los últimos años, aproximadamente desde 2016, yo tengo como unos 22 casos que he registrado acerca de diferentes ataques, pero solo a animales. El caso de Marco Tulio es el único caso que yo he visto que es hacia seres humanos. Claro, el caso realmente de trasfondo es el de mutilaciones de ganado. Cuando extrañamente también ocurre en algunas personas, hay mutilaciones de personas por estos hechos extraños. Pero es una temática muy complicada porque lo extraño o lo no coherente, como en este caso un ser que parece un caballo con alas de murciélago, claro, nos despista. Lo único que tenemos es precisión quirúrgica a la hora de extraer algunos órganos o parte de la dermis, en este caso la cara. Claro. Y también hay casos de mutilación de ganado donde, fíjate, qué curioso, órganos aparecen destruidos por dentro, pero el alrededor de todos los órganos están intactos, como si una radiación hubiese penetrado en el animal. Claro, de aquí surgen las ideas del chupacabras, por ejemplo, que tiene muchas vertientes. Algunos lo describen como reptiliano y más parecido a un grey alien, con espinas, y otros más a una especie de perro o coyote. Pero al fin de cuentas, uno de los primeros casos que existieron fue el vampiro de Moca, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ese es uno de los primeros casos que inician las leyendas del chupacabras. Y ahí fue atacado una persona. Te pregunto, ¿esta persona que tú has mencionado con 2 orificios aquí, le habían sustraído la sangre? ¿Se sabe? Eso nunca lo pude cotejar. He estado tratando de ubicar a la persona que investigó el caso. Tengo entendido que es un ufólogo de nombre Jaime Castellanos aquí en Guatemala, pero no lo puedo ubicar. Acá pasa recurrentemente que las personas que se han dedicado al estudio de repente dejan de hablar del tema. Por ejemplo, el doctor Arturo Abril, en algún momento él era uno de los ufólogos más renombrados de Guatemala en la década de los 80s y 90s, y de un momento a otro dejó de hablar del tema y ya no se dedicó. Incluso después de ser autor de 3 libros, él ya no quiso mencionar nada del asunto. Entonces he estado buscando a Jaime, sin embargo no he podido encontrarlo, y me gustaría saber más acerca de este caso, porque sí, Pablo lo ilustra muy bien en su libro, pero no tuvimos mayor información. ¿Cuál es el caso más reciente que has estado investigando? ¿Tienes alguno que actualmente estés trabajando en ello y se conozca poco porque es relativamente moderno? Fíjate, Iván, que en este momento me encuentro haciendo una reedición, una revisita de los casos más relevantes de la ufología guatemalteca. Me estoy encargando de un libro, y en el momento que esté listo, pues serás una de las primeras personas en saberlo, así que te informaré oportunamente. Pero para mí hay algo que yo quisiera destapar, porque realmente yo creo que aquí en Guatemala no se habla de eso. Hay un caso que me llegó pues hace muy poco, realmente, hace muy poco, donde me hablan de una abducción que sucede en Villacanales. Villacanales es un municipio que está al sur de la ciudad de Guatemala. Hay una persona, no puedo revelar su nombre ni su sexo, pero hay una persona que
que aparentemente pues trabaja en logística. Y pues por estar trabajando en logística de transportes, creo yo que tengo entendido que trabaja en transportes, pues es una persona que está siempre con su teléfono celular, básicamente pues vive con el celular a la par. Y pues esta persona, luego de una jornada de trabajo, aparentemente pues llega a su residencia, pues simple y sencillamente solo se quita la ropa y se va a dormir. Entonces es en ese momento donde esta persona tiene un sueño, tiene una pesadilla. La pesadilla consta en que hay una luz muy fuerte, una luz enceguecedora que entra a la habitación. De una forma muy inexplicable, esta luz empieza a jalar a esta persona por los pies. Y la persona percibe cómo es arrastrada en el piso y de una segunda planta, pues la bajan por las escaleras a la primera planta. Aparentemente, pues egresa por la puerta principal de su domicilio, y es en ese momento cuando el sueño o la pesadilla termina. Y pues bueno, ya es de mañana, pues la persona dice, bueno, fue un mal sueño, una pesadilla, tal vez por tantas horas de trabajo. Y ahí es cuando ella se despierta. Y pues cuando va a bajar las escaleras para ir a tomar su desayuno, pues se da cuenta que básicamente en ese jaloneo de agarrarse de la cama o de agarrarse de la cabecera, pues básicamente agarra algo más y esto lo encuentra en las escaleras, que es su celular. Y, claro, esta mujer describe en algunos otros casos de su infancia encuentros con lo extraño mientras duerme, ¿o es un caso aislado? Es un caso aislado, pero es un caso recurrente, porque me han llegado personas, incluso hubo una época hace algunos años previo al confinamiento, donde, por ejemplo, dábamos charlas en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, hablando siempre de estos temas, charlas gratuitas donde pues compartíamos un café o algo que pues afortunadamente fueron de los pocos espacios que nos han brindado. Y pues yo he visto personas que se acercan preocupadas a hablarnos de esto. O sea, no es el único caso, pero es de los pocos casos que las personas se atreven a contar. Y como te digo, no puedo revelar nombres o información porque realmente pues estas personas saben de que probablemente puede haber alguna reacción negativa al saber quién está sufriendo de esto. Pero es un caso del cual me entero por una persona muy allegada a mí, que resulta ser la vecina de la casa de atrás. O sea, su casa colinda con la casa de atrás, y es esta persona que está llegada a mí la que me revela también que esta luz inunda también todo el vecindario, no solo la casa de la afectada directa, ¿verdad? Al final consigues pues testimonios que te dan más confianza con el relato, pero claro, hasta qué punto se pueden revelar datos, así que simplemente lo registrarás y cuando saques ese libro, pues obviamente lo compartiremos aquí con todo el mundo, porque considero que eres un gran ufólogo, es decir, un tono muy calmado, tienes todos los datos registrados. Eso es complicado porque hay tantos casos que a veces nos lían en cuanto a nombres y fechas, y creo que estás haciendo un gran trabajo, Paulo. Te agradezco, Iván, gracias por tu apreciación, y realmente pues quiero, como se lo digo a mucha gente, quiero poner a Guatemala en el mapa, porque quiero que sepan que aquí también pasan cosas muy interesantes. Y me he concentrado mucho de mi trabajo se ha concentrado en el estudio de la historia, porque creo que la historia al final de cuentas nos va a resolver muchas cuestionantes que se están dando ahorita y que se van a dar en el futuro, ¿verdad? Entonces creo que ahí radica el trabajo del estudio de la historia ufológica, y no solo a nivel global, sino que también a nivel territorial, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Claro, pues podemos hacer una cosa. La gente que nos escriba comentarios en este vídeo para hacer una segunda parte donde hablemos más de la historia, la arqueología también de Guatemala y de otros puntos, pero más centrada en Guatemala. Porque a mí como arquitecto que eres, me interesa saber también aquellas historias sobre arqueología imposible en el pasado, ese conocimiento ancestral que tenían y que parece que se ha ido perdiendo, esas anomalías y misterios de la arqueología. Quiero saber tu opinión, y si la gente lo quiere,
estaría bien hacer una segunda parte. ¿Qué te parece? Pues aquí estoy pues totalmente disponible a tu convocatoria y pues será un gusto volver a saludarte y con mucho gusto pues podemos hacer una segunda entrega pues con esta información que me estás dando y con mucho gusto pues aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes de toda la audiencia. Muy bien. Pues Paulo, ha sido un placer hablar contigo de estos casos que, bueno, ya te digo que han sido muy interesantes porque son raros y yo busco lo raro. Y ha sido todo un honor compartir este espacio contigo. Antes de acabar, Bueno, ¿quieres darnos un mensaje final? Y también aprovecho para que nos des nuevamente tus redes de contacto. el agradecimiento a ti, Iván, como te lo comenté, pues una admiración total a tu trabajo, a tu bagaje, a toda tu experiencia que has ido adquiriendo con estos años. La verdad que conocerte pues fue uno de las grandes cosas que tuvimos en Durango, ¿verdad? Porque eres una persona que admiro por todo tu trabajo y toda esa experiencia que has tenido. Y pues aquí venimos a aportar y pues realmente ese es el agradecimiento que te tengo hoy para abrirme las puertas de tus canales y pues que estoy para servirte. Y pues está también Facebook y YouTube como paulodeleon.ufólogo. Estoy en Instagram y en TikTok como @paulo.ufo.gt y les dejo mi correo electrónico paulo.ufo.gt@gmail.com para quien quiera comunicarse y contar sus relatos y pues alguna evidencia, ¿verdad? Algún video, alguna foto. Muy bien, pues te agradezco esas palabras y bueno, yo creo que haremos una segunda parte porque he disfrutado mucho y seguiremos en contacto haciendo pues algunos trabajos en conjunto. Así que dicho esto, amigos, aquí acabamos hoy. Como siempre, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.